¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a su programa Despertar del Aire, transmitiendo desde los estudios de KDHK en San Diego, California. Ahora forma parte de la familia de World Television, Hispanic World Television. Les damos la bienvenida a todos y les agradecemos su atención. Esta tarde quiero iniciar con una oración pidiéndole a Dios que nos ilumine en estos tiempos difíciles para todos y sobre todo pedirle por todas esas personas que están en mucha lucha por el trabajo, los que no tienen trabajo, los que han perdido su trabajo y los que luchan por sostenerlo. Te pedimos, Señor, Dios, por cada uno de ellos. En este día, antes que continuar, quiero recordarles que tenemos estos salmos muy sabios que pueden ustedes adquirirlos aquí con nosotros. Solamente necesitan llamar las 3 primeras personas que se dirijan al teléfono que tenemos en pantalla. Lo podrán recibir gratuitamente. Solamente comuníquense con nosotros. También pueden dejarnos sus comentarios, sugerencias y todo lo que ustedes quieran hacer a través de nuestro canal de YouTube. Pueden suscribirse para que no se pierdan los programas y también por medio del Facebook se pueden dirigir hacia nosotros. Hoy en este día tengo el tema de lo que es la vocación. Se habla mucho de vocación y generalmente se usa esta palabra para referirnos a varias cosas. La inclinación de una persona hacia una determinada actividad, un deseo más o menos consciente de realizarse en algún aspecto de la vida, la dedicación a un trabajo que realizamos. Pero, ¿esto es verdaderamente vocación? ¿Qué significa la palabra vocación? Antes que nada, vocación la confundimos mucho con profesión. Y la profesión de una persona es muy diferente a la vocación, aunque tenga mucho en común, pero ahorita vamos a ver por qué. La palabra vocación, traducida literalmente, es una llamada de amor. Etimológicamente, la palabra vocación proviene del latín vocatio, que se refiere a la acción de llamar. Por tanto, podemos decir que vocación significa llamado. Y literalmente eso significa en el diccionario la palabra llamado. Cuando se aplica este término a nuestra relación con Dios, entonces se está hablando de un Dios que llama, que quiere establecer contacto con el hombre, que desea iniciar una relación especial con él y, por supuesto, que espera una respuesta por parte de la persona llamada. Por tanto, en este sentido, la vocación supone el encuentro de dos personas, de dos libertades, que es la libertad de Dios que llama y la libertad del hombre o ser que responde a la llamada. Vocación, como les decía anteriormente, es distinto de profesión. Por eso no es correcto decir, tengo vocación de maestra, vocación de médico o vocación de músico, ya que estas expresiones se refieren a una aptitud especial de esa persona para una profesión o actividad humana. La profesión es un trabajo, un quehacer que puede ser inestable, que puede variar con el tiempo o por las diferentes situaciones de la vida. Y la vocación es la llamada irresistible y eterna que brota de lo más profundo del corazón del ser humano
ahí donde resuena la voz de Dios. Esta llamada llega como una inspiración o moción interior por la que Dios se inclina a una persona hacia un determinado estado o forma de vida. Porque la vocación no solo es la primera llamada de Dios y la respuesta inicial del hombre, sino que es el estado de vida resultante del diálogo entre Dios y el hombre, y debe durar la vida entera. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre la vocación? Si leemos la Biblia, las llamadas de Dios va haciendo a lo largo de la historia de la salvación a diferentes personas e incluso a su pueblo, y podremos descubrir que la vocación se relaciona siempre con la elección y la misión. Las diversas vocaciones o llamados son siempre para un servicio o una misión dentro del plan de salvación. En otras palabras, no se cobra. En el Antiguo Testamento podemos describir a Dios o descubrir a Dios como el Dios que llama. Se manifiesta al hombre, le sale al encuentro y establece un diálogo con él. Pensemos, por ejemplo, en la vocación de Abraham, o en la de Moisés, o en la de cualquiera de los profetas. Por su parte, el hombre generalmente teme. Es la relación natural ante lo desconocido, ante lo sobrenatural, ante la grandeza de Dios que se pone a nuestro alcance, que nos mira cara a cara. Y Dios siempre responde, no temas. Lo invita a confiar y a entregarse y le presenta la misión a la que está llamado. A veces el hombre responde inmediatamente con una disponibilidad incondicional, pero con más frecuencia encontramos que hay objeciones. Pero finalmente es difícil resistirse al llamado y termina aceptando, como en el caso de Jeremías. Podremos verlo y constatarlo en Jeremías 1, versículo 4 y los siguientes. Te invitamos a leer especialmente la vocación de Abraham en el capítulo 12 del libro del Génesis. Verás cómo en primer lugar quien toma la iniciativa es Dios. Yahvé dijo a Abraham, este llamado de Dios le cambia la vida, lo desinstala y le exige una ruptura con el pasado, con su ambiente, con su familia, con su tierra. Vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y si continuamos leyendo su historia en los capítulos que siguen, se nos revela una relación muy especial de amistad entre Dios y Abraham. Abraham es el amigo de Dios, Dios el mejor amigo de Abraham, y todo comenzó con una llamada. Todos somos llamados en Cristo. En el Nuevo Testamento, Dios llama a través de la persona de su Hijo. Y así toda vocación está relacionada de ahora en adelante con la persona de Jesús. Es una vocación en Cristo. En Él todos estamos llamados a la salvación. Sin embargo, hay algunas personas llamadas para vivir con mayor intimidad con Él y que reciben una misión para con los demás. Subió al monte y llamó a los que Él quiso, y vinieron donde Él. Instituyó 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Esto lo podemos leer en Marcos 3,
13 y 14 los versículos. Las características comunes de toda vocación, la iniciativa siempre de Dios, no es una ocurrencia del hombre, no proviene de un deseo meramente humano. Es Dios quien inicia el diálogo, quien se abre al hombre, quien se acerca amorosamente a su criatura para entablar una relación con ella. Claramente lo dice Jesús en la última cena. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto. Juan 15, versículo 16. Y San Marcos en su Evangelio nos dice que Jesús llamó a los que él quiso. En el capítulo 3, versículo 13. También en el Antiguo Testamento se nos presenta a Dios tomando la iniciativa al elegir y llamar a su pueblo Israel, porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios. Él te ha elegido a ti para que seas el pueblo de su propiedad personal entre todos los pueblos que hay sobre las de la tierra. No porque seáis el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres, por eso os ha sacado Yahvé con mano fuerte y os ha librado de la casa de servidumbre del poder del faraón, rey de Egipto. Deuteronomio 7, capítulos 6 y 8, versículos 6 y 8. El llamado siempre es personal. Dios se revela como un Dios personal que nos ama personalmente, que nos conoce a cada uno de sus hijos por nuestro nombre. Por eso su llamada para ti, su plan para ti, es solo para ti y para nadie más. Y si tú no lo realizas, o si tú no realizas ese plan, esa llamada se quedará sin realizar. Es muy hermoso recorrer las páginas del Antiguo Testamento, especialmente de algunos libros proféticos, y encontrarse con expresiones como: antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado. Jeremías 1, versículo 5. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. No temas, te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Isaías 43. La llamada de Dios es gratuita. La llamada de Dios es amor. Y nuestra respuesta también es gratuita. Lo mismo que su amor, Dios no nos pide nada a cambio. Él nos ama y nos llama primero, sin esperar que nosotros lo conozcamos o lo amemos. Y nos llama porque nos ama y no por otra cosa. Recordemos el texto del libro de Deuteronomio que citábamos más arriba. No porque seáis el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, sino por el amor que os tiene. La respuesta siempre es libre y puede ser rehusada. Por parte del hombre es libre y puede rehusar la respuesta a Dios. Dios nos ha creado libres y toda respuesta a su amor y a su llamado es, por tanto, en libertad.
Él nunca nos va a obligar, porque así como nos ama gratuita y libremente, espera que la respuesta de nuestro amor sea de la misma manera, libre y gratuita. Cuando nosotros hacemos algún servicio o hacemos alguna caridad o hacemos algo por alguien, esa persona está dando gratuidad, no de sí mismo, sino de Dios, por parte de Dios. Siempre su llamado es una invitación como la que Jesús hizo al joven rico. Si quieres ser perfecto, así como le pregunta al joven rico en Mateo 19, y así como el joven podemos decir que no, aunque eso nos deje entristecidos y llenos de frustración. El joven rico tuvo la oportunidad de decir, sí, dejo todo lo que tengo, dejo todos mi poder, mi riqueza, por seguirte a ti. Y sin embargo, no lo hizo. Entonces, aquí vemos la libertad de Dios, pero también vemos la perdición de esa negación. Porque la invitación de Dios es para algo mejor siempre de lo que nosotros pensamos. Dios elige a los sencillos y pequeños. Dios elige a los niños. Él dice, los sencillos y pequeños son como niños, son los que se abren a Él, se conocen necesitados de su amor y son sensibles a su voz. Recordemos la oración de Jesús. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Lucas 10, versículo 21. Los sabios e inteligentes son los que están llenos de sí mismos y por tanto no necesitan de Dios. Ellos no pueden escuchar la voz de Dios ni recibir su llamada porque no le dejan espacio en sus vidas. En el Nuevo Testamento cabría hablar de una llamada de Dios a María, pero resalta sobre todo el llamamiento que Jesús hace a los apóstoles, a Pablo en particular, y a todos los hombres de buena voluntad. En realidad, la entera comunidad cristiana primitiva percibió inmediatamente su existencia como una vocación. Vocación es sinónimo de gratitud, de gratuidad. Vocación es una entrega desinteresada, es una respuesta al llamado de Jesús, es algo desinteresado. Moisés es llamado a conducir al pueblo hacia la tierra prometida. Los profetas refieren su vocación como certificación de haber sido elegidos por Dios. Si recordamos que Moisés, cuando él creció, nació, fue todo un arquitecto, fue todo un hombre profesional, todo un hombre de poder, y sin embargo, esa no era su vocación. Su vocación vino después de que descubre el llamado de Dios. Y todavía pasa todo ese desierto y pasa mucho tiempo para que Moisés sienta el llamado de Dios en aquella montaña del Sinaí. Y hasta entonces Moisés se da cuenta que todo el tiempo de su vida hacia atrás cambia totalmente. En las manos de Dios todo es perfecto. Los profetas, en el Nuevo Testamento son numerosos los relatos de vocación. Jesús, María, los apóstoles, Pablo y en general todos los cristianos. Para terminar este segmento, quiero nada más expresar qué maravilloso es descubrir que tenemos un Dios tan personal que nos conoce profundamente, nos ama, nos crea con un propósito y nos llama.
También quiero hacer un poquito de remembranza aquí hacia la ascendencia de Jesús. Y cuando dice, yo te conozco por tu nombre, desde antes que existieras, yo ya te conocía. Y quise hacer un poquito de reseña porque José, empieza con J, es un nombre masculino de origen hebreo, deriva de Yosef, que significa añada, el verbo lehosif, que significa añadir. La explicación del significado de este nombre que se halla en el libro del Génesis es la siguiente. Entonces se acordó Dios de Raquel, Dios la oyó y abrió su seno, y ella concibió y dio a luz a un hijo, y dijo, ha quitado Dios mi afrenta, y le llamó José, como diciendo, añádeme, Yahvé, otro hijo. Estamos hablando del José de los egipcios, el hijo de Jacob. Ahora en el Génesis 30 dice, José es un nombre propio de origen hebreo, cuyo uso se ha extendido por todo el mundo. La festividad de San José, que es el 19 de marzo y el 1 de mayo, se celebran con San José Obrero, Día del Trabajador. El hipocorístico en el mundo hispano del nombre de José es Pepe. Según la antigua tradición, el derivado de la sigla Pepe, abreviación de la frase latina pater putativus, que en español es padre adoptivo, y sin embargo tal etimología del apodo tiene detractores. Los personajes bíblicos que se repiten a través de toda la historia viene siendo José, hijo de Jacob, patriarca del pueblo de Israel, jefe de una de las 12 tribus de Israel y padre de Efraín y Manasés. José de Nazaret, carpintero, esposo de María y padre terrenal de Jesús. José de Arimatea, carpintero, esposo de María y padre terrenal de Jesús. José de Arimatea, que fue quien solicitó poder dar sepultura a Jesús de Nazaret. Todos estos personajes, es curioso cómo todos empiezan con J, pero ahorita vamos a ver por qué. Jesús, la enciclopedia católica, explica que la palabra Jesús es la forma latina del griego Iesous, que a su vez es la transliteración del hebreo Yeshua o Joshua, o también Yeshoshua, que significa es Dios, es salvación. El Catecismo de la Iglesia Católica añade, Jesús significa en hebreo Dios salva. Jehová es el nombre que la Biblia da a Dios en hebreo. Significa yo soy el que soy. Juan es un nombre de origen hebreo que significa hombre fiel a Dios y proviene de la palabra hebrea Jonanam. Es un nombre muy popular en todo el mundo que pasó del hebreo a muchos otros idiomas con variantes. La letra J tiene una connotación en la jerarquía espiritual. Significa o define la hermandad blanca o sociedad de mentes iluminadas. El reino espiritual o el reino de las almas, compuesto de los maestros e iniciados de todos los grados y cuyo propósito es llevar a cabo el plan divino de Dios. Centro planetario de amor y sabiduría. Un estudio en la Universidad de Game, realizado en 2009, revela que el efecto nombre-letra también hace que las personas tiendan a elegir trabajar en empresas cuya inicial coincide con la primera letra de su nombre o de sus apellidos.
Lucas 1 dice, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo y lo llamarás Juan. En Isaías 8 dice, me acerqué a la profetisa y ella concibió y dio luz a un hijo, y el Señor me dijo, ponle por nombre Meher Salazar Jabás. En Mateo 1:25, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Y otro nombre muy específico que no quise dejar de pasar y contar todo esto, porque María es un nombre de origen hebreo que significa la elegida por Dios, y que proviene de la palabra hebrea que hace referencia al nombre de Miriam, cuyo significado es excelsa. Se dice que el nombre de María tiene varios orígenes, pero más aceptado es su origen bíblico. En conclusión, y para terminar este pequeño relato, dice, ¿por qué relacionar los nombres con la vocación? Es muy sencillo. Todos tenemos un linaje ancestral. Cada uno de nosotros debemos conocer nuestro linaje para poder encontrar nuestra vocación o llamado de Dios. Por último, debemos considerar la reflexión interna como lo más adecuado para poder encontrar nuestra vocación de ser, ya sea algo o alguien. El interiorizar nos lleva a un encuentro con Dios y nos hace conocer para lo que fuimos enviados a este mundo, y nuestra vida tenga un sentido más firme y concreto, pues esto nos da seguridad, congruencia y satisfacción en todo lo que emprendemos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros. Vamos a un breve corte comercial y regresamos enseguida. Mi nombre es Constanza Fregoso, soy artista plástico. Actualmente estoy cumpliendo 5 años dando clases. Aparte de dar clases, me encuentro trabajando en proyecto artístico. Y bueno, básicamente me dedico 100% al arte. Me gusta mucho la cerámica. Ahorita estoy como muy enfocada en trabajar proyecto con cerámica. Y la danza siempre ha sido una de las disciplinas que desde chiquita me han como llamado mucho la atención. Mi proceso de trabajo es, surge una idea, algún tema, por ejemplo, el que tengo aquí atrás de mí, estoy hablando como un poquito de la memoria, la cultura mexicana, mi infancia. Surgen ideas, surgen la temática, empiezo a desarrollar el proyecto, empiezo a trabajar las piezas. Hace 2 años tuve mi primera exposición individual. La temática era como la ginecología, un poquito como autobiográfico el tema, a una situación que viví hace un par de años. Hay una pieza nueva, 2 piezas nuevas dentro de esa misma exposición, pero fue una exposición muy privada. Entonces a mí me interesaría como moverla. Estoy trabajando en un proyecto de danza y pintura, entonces tal vez en algún momento me gustaría como invitar al público a que también tuviera como esa experiencia. Why Not cumplió este mes 1 año, ¿no? Hace 1 año o un poquito más, una amiga me invitó a tomar una actividad, una clase, me empezó a platicar de estas actividades que se estaban haciendo un poquito famosas y ya me puse a ver. No fui porque me metí así como un poquito como a investigar lo que era, si era una clase de pintura o no, y la pintura se me hizo un poquito sencilla. No, digo, independientemente de que yo haya estudiado esto, sí se me hizo también muy sencilla para el público en general. Entonces surge Wine a partir de querer como darles al público en general la oportunidad de trabajar con piezas más difíciles. Me interesa mucho que las personas aprendan, aunque sea un poco, mínimo que sea un cuadro, que estén orgullosos de que ellos pintaron y que realmente eso yo pinté y wow, no esperaba que me pasara, como lograrlo, ¿no? Y me ha pasado muy seguido. Dura 3 horas, es una clase sencilla de pintura.
La pintura que yo manejo es acrílico por los tiempos de secado. La clase te incluye una copa de vino, puede ser copa de vino o una sangría. No utilizo desechables. Entonces, todo es vidrio. La paleta con la que pintan es vidrio, la copa con la que lavan los pinceles es vidrio, el trapo con el que limpian los pinceles es tela. Entonces también es eso de tratar de invitar a los artistas, aunque sean principiantes, porque hay muchas personas que nunca han pintado, que tengan esta experiencia 100% de lo que hace un artista realmente profesional, ¿no? Los invito a que formen parte de esta experiencia. En nuestras redes sociales pueden ver los calendarios para que aparten su lugar con tiempo. Únicamente tenemos 20 espacios y aquí se pueden informar de todo lo que hacemos al mes. Pues bien, amigos, continuando un poquito con este relato y la relación de lo que son los nombres con la vocación, debemos de tener muy en cuenta esto para que expliquemos un poquito de por qué nos suceden muchas cosas en la vida relacionados con las personas, por ejemplo, los tíos, las tías o los familiares que se llamaban igual que nosotros, porque nosotros de alguna manera estamos extendiendo la misión que Dios tiene o tenía para aquellos y que a través de nosotros se sigue cumpliendo ese plan de Dios, ese plan divino. Hoy quiero hacer una específica remembranza a todo esto de vocación, relacionando la vocación de la misión que cada uno tiene con los nombres y sobre todo los llamados, porque hoy estamos celebrando el mes de la patria, septiembre, y el mes de la patria más que nada es recordando la independencia de México, de aquellas jerarquías europeas que los españoles, los franceses y todo aquel mundo de gente que poseía prácticamente México, y los que realmente eran dueños de México pues no tenían nada, ¿verdad? Y don Miguel Hidalgo y Costilla, que es el hombre que ha dado este cambio desde las fechas de 1753 a 1811, es esta historia que nos cambia la vida a todos los mexicanos. Miguel Hidalgo y Costilla, también llamado el cura Hidalgo, en Corralejo, Guanajuato, San Diego, Corralejo, Guanajuato, patriota mexicano que inició la lucha por la independencia, sacerdote culto y de avanzadas ideas que había trabajado desde su parroquia en la población de Dolores por mejorar las condiciones de vida de los feligreses. Miguel Hidalgo se integró activamente en los círculos que cuestionaban el estatus colonial y conspiraban para derrocar al virrey español, cuando fue descubierta la conjura en que participaba, su firme determinación y su llamamiento a tomar las armas, el llamado Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810, lo eligieron el líder de un alzamiento popular contra las autoridades coloniales. A punto estuvo el movimiento de alcanzar y tomar la Ciudad de México, pero un error táctico comprensible en quien no era militar ni estratega debilitó su posición y acabó con la derrota y ejecución del cura y sus lugartenientes. Pese al fracaso, puso en marcha el proceso que conduciría a la independencia de México en 1821, y su figura se destaca singularmente en la medida en que no hubo en su lucha un afán de poder
o una defensa a los privilegios de las élites criollas, sino un imperativo ético y un ideal de justicia social al servicio de los conciudadanos. Por todo ello, es el más admirado de los padres de la patria mexicana. Él era un cura ilustrado, perteneciente a una acomodada familia criolla. Era el segundo de 4 hijos de don Cristóbal Hidalgo y Costilla, administrador de la hacienda de San Diego Corralejo, y de doña Ana María Gallaga Mandarte. A los 12 años se trasladó a la ciudad mexicana de Valladolid, actualmente Morelia, donde realizó sus estudios en el Colegio de San Nicolás. Marchó luego a la Ciudad de México para cursar estudios superiores y en 1773 se graduó como bachiller en Filosofía y Teología y obtuvo por oposición una cátedra en el mismo Colegio de San Nicolás. Durante los años siguientes realizó una brillante carrera académica que culminaría en 1790, cuando fue nombrado rector del Colegio de San Nicolás. En aquella misma institución tendría como alumno a un joven despojado y voluntarioso, a un discípulo ejemplar que lo sucedería no tanto en sus ensueños intelectuales como en sus correrías políticas, y en particular en la epopeya de liberar a los indígenas de la secular y despótica opresión de los colonizadores. Este fue José María Morelos. En 1778 había sido ordenado sacerdote tras recibir las órdenes sagradas. El cura Hidalgo ejerció en varias parroquias. Ya entonces hablaba 6 lenguas: el español, el francés, el italiano, el tarasco, el otomí y el náhuatl. Y a su biblioteca empezaban a llegar las obras de autores franceses, entonces considerados contrarios a la religión y a la corona española. Se movió entre amigos y ambientes en que se debatían con total libertad las ideas políticas de vanguardia, y llegó a ser denunciado a la Inquisición por expresar conceptos incompatibles con la religión, si bien no se le pudo formar juicio por falta de pruebas. A la muerte de su hermano Joaquín, en 1803, Miguel Hidalgo lo sustituyó como cura de la población de Dolores, en el estado de Guanajuato. Fue en Dolores donde, además de ejercer generosamente su magisterio eclesiástico, emprendió tareas de gran reformador y de proceder ilustrado, levantando a la práctica sus ideas entre sus feligreses, en su mayoría indígenas, en un intento de mejorar sus condiciones de vida. Así el cura se ocupó de ampliar el cultivo de viñas, de plantar moreras para la cría de gusanos de seda y fomentar la apicultura. Promovió asimismo los hornos de ladrillos y de fábrica de loza, y animó a la construcción de tinas para curtidores y otros talleres artesanos muy útiles para la prosperidad de la población, lo que le valió el apoyo incondicional de los parroquianos. En 1808, en la invasión de España por las tropas napoleónicas y la consiguiente deposición del monarca español Carlos VI y de su hijo Fernando VII, se inició una etapa convulsa tanto en España como en América. Surgieron entonces numerosos grupos de intelectuales que discutían en torno a la soberanía y las formas de gobierno de las colonias. Desde 1808, Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro, había promovido la formación de un Congreso americano y era partidario de una gobernación autónoma. Y en 1810 se reunían en torno a él varias personas que conspiraban contra la autoridad virreinal
con el pretexto de una tertulia literaria. En las reuniones de Querétaro participaban criollos importantes, entre los que se contaban el propio corregidor y su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, y un oficial y pequeño terrateniente, y Juan Aldama, también oficial. Miguel Hidalgo llegó a Querétaro invitado por Allende a principios de septiembre de 1810. El objetivo de los conspiradores de Querétaro no era la independencia total, al menos al principio. La idea era derrocar al recién nombrado virrey español, Francisco Javier Venegas, y reunir un congreso para gobernar el virreinato de Nueva España en nombre del rey Fernando VII. En ese momento se encontraba preso Napoleón. Los conjurados planeaban levantarse en armas contra el virrey Venegas el 1 de octubre de 1810, pero fueron descubiertos a mediados de septiembre. Hidalgo y algunos otros conspiradores lograron ponerse a salvo gracias al aviso de Josefa Ortiz de Domínguez y se trasladaron a Dolores. Desbaratados pues los planes de los conjurados, solo cabía esconderse o adelantar el levantamiento, y Miguel Hidalgo optó por lo último. La noche del 15 de septiembre, el cura pidió la ayuda de los parroquianos de Dolores, liberó a los presos políticos de la cárcel y tomó luego las armas de la guarnición local. A la mañana siguiente, convocó una misa a la que asistieron numerosos partidarios de las cercanías, y en ella hizo un lanzamiento a alzarse en armas contra las autoridades coloniales. Tal proclama la conocida como el Grito de Dolores. El proceder de Hidalgo dio al movimiento un giro radical. Ya no era el golpe de la mano de una élite que trataba de establecer un gobierno criollo y esperar el regreso de Fernando VII de España. Se había convertido en la primera revuelta popular de la América española, y en ella estalló la rabia de los oprimidos. El llamado de Hidalgo fue atendido por centenares de campesinos de los lugares cercanos, y a medida que avanzaban se les iban uniendo peones e indios de las comunidades. Estos veían en la revuelta la posibilidad de mejorar su mísera situación provocada por las malas cosechas y el alza de los precios. Los sublevados se dirigieron a San Miguel el Grande, y el 16 de septiembre de 1810, en el santuario de Atotonilco, Miguel Hidalgo enarboló como enseña de su ejército un estandarte con la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México, que en él se podía leer: «Viva la religión, viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno». En San Miguel del Grande se le unió el regimiento de la Reina, que comandaba Ignacio Allende, y una gran cantidad de artesanos, obrajeros y campesinos. Junto con Allende, consiguió reunir un ejército formado por más de 40,000 hombres. Las vicisitudes de las semanas siguientes pueden ser calificadas de vertiginosas. El 21 de septiembre, con un numeroso, indisciplinado y turbulento batallón, Miguel Hidalgo ocupó la ciudad de Celaya, donde se repartieron los grados entre los líderes de la insurrección. El honor de ser teniente general recayó en Ignacio Allende. El sacerdote Miguel Hidalgo fue proclamado sin discusión capitán general, y el ejército libertador prosiguió su avance y tomó seguidamente las ciudades de Salamanca, Irapuato y Silao. El siguiente punto de recorrido fue la rica ciudad de Guanajuato, 28 de septiembre, en la que continuaron uniéndose al movimiento trabajadores campesinos, indígenas y la plebe en general. Todos se sentían atraídos como un imán, pero la toma de la ciudad estuvo marcada por la violencia. El intendente Riaño no contaba con medios suficientes para defenderla,
y decidió refugiarse con la gente adinerada en la Alhóndiga de Granaditas. El asalto a la Alhóndiga fue de una violencia extrema y gran parte de los que ahí se refugiaron fueron asesinados, aunque hay varias versiones, pero todas coinciden en que se cometieron muchos crímenes y atropellos. Incluso después de haber ocupado el edificio, este episodio ocasionó que algunos criollos retiraran su apoyo al movimiento. Mientras tanto, las autoridades eclesiásticas condenaron con energía a los insurrectos. En conclusión, Miguel Hidalgo, por un error estratégico, el 17 de octubre de 1810, Hidalgo tomó Valladolid con 7,000 hombres de caballería y 240 infantes, todos ellos mal armados, y el 25 de octubre ocupó Toluca. Voy a hacer un pequeño resumen en realidad, porque la conclusión de todo esto y por qué traje a relucir al padre de la patria, porque así como Miguel Hidalgo, María, Jesús, Juan, etcétera, etcétera, todos los personajes que he mencionado en este programa, todos recibimos un llamado específico. Miguel Hidalgo trajo un cambio a la vida de muchas personas. Nosotros también somos llamados a traer el cambio a muchas personas, ahí donde estamos, ahí donde vivimos, con los que convivimos. Nosotros también somos parte de esta plan divino, sobre todo los que somos escogidos de Dios. Voy a pasar ahora a, aunque luzca un poquito drástico, pero vamos a tomar la liturgia de la palabra de la siguiente semana. Y la siguiente semana nos habla del libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículos del 6 al 9. Y dice así: busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor, porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Esta lectura nos invita a darnos prisa, a enderezar nuestro sendero. La situación en que vivimos es una guerra declarada en contra de nuestra espiritualidad. Los acontecimientos del mundo nos indican y no podemos perder más tiempo en divagar. Es urgente que nos pongamos en contacto con Dios, que nos ilumine y nos guíe para poder salir vencedores de este mundo. No podemos pensar como Dios, ni podemos darle una explicación a lo que está sucediendo. Él tiene siempre un abismo inmensurable al que no podemos igualar, por más que nos esforcemos. Nuestro cuerpo está limitado. Sin embargo, hay una promesa de Dios de que si morimos con Él resucitamos. En ese mundo tan desconocido, pero que por el hecho de saber que es donde Él habita, nos debe de dar la confianza y la paz de que estaremos en un mundo mucho mejor. El salmo responsorial es el Salmo 144 y dice: un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor por ser su grandeza incalculable. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras.
no está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Este salmo nos invita a reconocer dentro de todo lo que está pasando que tenemos a un Dios compasivo y misericordioso. En la segunda lectura nos dice así la palabra, la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Y por otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra del Señor. En esta lectura, Pablo nos confirma lo que ya leímos en la primera. Hay un mundo espiritual que está más allá de lo que podemos imaginar. Pablo es el único humano que tuvo la oportunidad de que Dios le mostrara en sueños lo que es el paraíso celestial. Y por ello se atreve a decir que la muerte para él es una ganancia. Pero también el cielo de gozo que le da el salvar almas para Dios es un gozo que disfruta en su vida de apóstol. Sin titubeos, nos invita a llevar una vida digna de las enseñanzas de Cristo. El Evangelio del próximo domingo nos habla del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana y vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Palabra de Dios. En esta lectura resaltan 2 cosas.
La primera es esa tendencia inconsciente que tenemos de envidiar. Nos sentimos en desventaja cuando otros son exitosos o se ven favorecidos. Nos sentimos en desventaja cuando no podemos, más bien no podemos soportar la idea de sentirnos menos. Y si nos damos cuenta, esta lectura nos permite saber que cada uno tiene lo que se merece de acuerdo con la misericordia infinita de Dios. Si uno llega a tener éxito o posee algún talento que lo hace destacar por naturaleza de los demás, no es porque esta persona lo eligió, sino porque Dios así lo dispuso. Dios te concedió esos dones a ti y tú tienes que responder por esos dones. Nuestro deber es hacer el bien, y hacer con ese bien lo que se nos ha encomendado. Y la segunda observación acerca de esta lectura es que podríamos decir con respecto a la salvación que luchemos por ser lo mejor posible durante mucho tiempo, y sin embargo alguien se arrepiente en el último momento y sin esfuerzo alguno recibe la misma recompensa. Dios es grande para todos. Podemos pasar una vida llena de malos hábitos, de malas costumbres, pero cuando nosotros encontramos que la fuerza, la verdad, el amor es Dios, entonces podemos sentir que nuestra vida cambia. Todo este enlace con las lecturas, con la historia de nuestra vida. Si se dan cuenta, hablamos de María, José, Jesús, Jacob, etcétera, etcétera. Pero también hablamos de Miguel Hidalgo, hablamos de María Morelos, de Pavón, etcétera, etcétera. Es parte de la historia actual, es parte de los llamados que estamos todos dispuestos a seguir. Yo estoy aquí, siento un llamado de compartir con ustedes. No cualquiera se atreve a venir aquí a hablar sin saber nada y hablarles a ustedes a las cámaras. Los camarógrafos, los dueños de este lugar, tienen ese plan de Dios de transmitir. Y así como nosotros, cualquier otra persona dentro de su ambiente está trabajando para el plan de Dios. Estamos trabajando para el plan de Dios. Los invito pues a que reflexionen. Estamos en un punto muy específico. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ahí donde estás, ahí en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Busca, descubre cuál es el plan de Dios para ti. Te espero la próxima semana. No olvides de escribirnos, de hacernos tus comentarios. La próxima semana nos vemos aquí, Dios mediante, en su programa Despertar del Alma, transmitiendo desde kdhk.tv. No olvides suscribirte al canal de YouTube para que continúes viendo nuestros videos. Que Dios les bendiga y hasta pronto.